Estimados alumnos, un cordial saludo, la más grata bienvenida nuevamente a este intensivo de auditoría tributaria. Y bueno, este es el video número 4 de este intensivo. Yo aquí estaba haciendo una reflexión justamente el fin de semana, porque de hecho el penso que se está impartiendo en estos momentos es un penso enfocado básicamente para que salgas como un profesional apto para poder realizar una auditoría fiscal en cualquier trabajo o procedimiento convenido que te contrate una compañía, o de hecho para poder trabajar dentro del órgano fiscalizador que es el Servicio de Rentas Internas. Ahora bien, yo me quiero tomar la atribución de abrir un paréntesis dentro de este penso para tratar de hacer una recapitulación breve sobre dos impuestos o dos tributos fundamentales que son administrados por el órgano de control. ¿Y por qué lo hago así? Porque creo y estoy fielmente convencido, como tutor de la Universidad Católica, que quien sabe revisar es porque en su momento sabe cómo lo hizo. Entonces, ustedes como auditores tributarios, más allá de revisar, tienen que saber qué revisan. Y si saben qué revisan es porque lo supieron hacer. Y para ello yo necesito que tú recuerdes en estos pequeños videos que voy a empezar a subir a partir de hoy, primero, dos tipos de tributos principales que el Servicio de Rentas Internas tiene mucho foco, que es el impuesto al valor agregado y la renta, ¿sí? Entonces me voy a enfocar en estos dos tributos que los considero bastante importantes para que tú hagas una recapitulación y puedas seguir el hilo del penso académico que se va a ir cargando en la plataforma. ¿Ok? Empecemos con la primera recapitulación, que es el impuesto al valor agregado. Sus siglas es el IVA, que prácticamente es un impuesto indirecto. ¿Sí? No es otra cosa que un impuesto indirecto que grava las transferencias de bienes y servicios. Y se llama impuesto indirecto porque prácticamente nosotros como contribuyentes lo pagamos por el simple hecho de comprar o consumir algo. ¿Sí? Básicamente eso. No te olvides que el IVA actualmente en nuestro país está en el rango del 12%, pero simplemente por cultura general quiero que sepas que nunca estuvo siempre al 12%. Muchos años atrás el Ecuador empezó con un impuesto al valor agregado alrededor del 4%. Pero ojo, aquí un paréntesis. Nunca se llamó desde un inicio impuesto al valor agregado, ¿sí? Sino que se llamaba impuesto a las ventas y sustitutivos. Más o menos te doy una data de 1978 aproximadamente. De ahí, con el pasar de los años, te hablo de un rango de años de 1989, este impuesto pasó a llamarse pues impuesto a las transferencias mercantiles. Obviamente pues ya alrededor del gobierno del señor Rodrigo Borja, obviamente ya la tarifa empezó a subir, ya no era el 4%, llegó hasta el borde del 10% aproximadamente, y es prácticamente en este gobierno es donde deja de llamarse impuesto a las transferencias mercantiles y pasa a tener el nuevo nombre, que es impuesto al valor agregado. Ahora bien, si mal mi memoria no me falla, más o menos por el gobierno del señor Yamil Maguad es donde este tributo alcanza, vía modificaciones al régimen tributario, llega a la tarifa del 12%. Ahora bien, existen dos ramificaciones que yo necesito que tengas claros, porque no solamente son productos o servicios que graban tarifa 12, también hay productos y servicios que graban tarifa 0%, ¿correcto? Ahora bien, son los únicos porcentajes que están actualmente vigentes en el país. Obviamente, si tú quieres profundizar un poco más sobre qué tipo de bienes y servicios están categorizados con tarifas 0 y 12, te invito a que leas los artículos a partir del artículo 54 y 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente. Ahora bien, si quieres profundizar un poco sobre el hecho generador, el objeto del tributo, arranca desde el artículo 52 de la LORTI, ¿correcto? Hasta ahí un primer punto. Ahora bien, quiero saltarme ahora a un tema bastante importante, que es el tema de la renta. Pero antes de la renta yo quiero hacer primero una subcategorización, que es un tema de la retención en la fuente. Okay, ahí hagamos un primer stop, porque quería recordarte que en el tema del impuesto al valor agregado, el contribuyente todos los meses tiene que hacer su declaración de forma periódica a través del noveno dígito del RUC, ¿sí? Utilizando el formulario 104. Ahora bien,
no todos los contribuyentes van a realizar de manera mensual sus declaraciones, sino que lo podrán hacer también de manera semestral, debidamente pues notificados por el Servicio de Rentas. Usualmente te indican que hagas tu declaración semestral cuando tu volumen de operaciones es muy pequeño y muy escaso, ¿sí? Pero a grandes contribuyentes y obviamente que tienen bastante operaciones, inclusive las personas naturales, nos obligan a hacerlo de manera mensual, ¿correcto? Ahora sí, regresemos al punto anterior, que era el tema de las retenciones en la fuente. Estas retenciones en la fuente, no nos olvidemos que el formulario principal para hacer este reporte de este tributo al Servicio de Rentas Internas es el formulario 103. No te olvides, es de manera mensualizada, ¿sí? A través de tu 9º dígito del RUC. Ahora bien, las tarifas suelen variar. Te invito a que accedas a la página del Servicio de Rentas Internas en los porcentajes de retención en la fuente y podrás ver qué tipo de bienes y servicios tienen el porcentaje de retención determinado. Prácticamente hay tarifas que varían entre el 1, 2, 10%, 25% cuando son servicios al exterior, entre otros. ¿Correcto? Ahora bien, estas retenciones en la fuente, obviamente tú como contribuyente, como persona natural obligada a llevar contabilidad, cuando tú realizas una compra, tú tienes que realizar la retención en la fuente. Pero no realizas la retención en la fuente, y eso es lo que quiero que tengas claro, simplemente porque quieres, porque te lo han dicho o porque lo has escuchado. No, es porque la renta que tú vas a transferir producto del bien o servicio que estás adquiriendo, esa renta para quien la recibe constituye renta gravada. Partamos de ahí, ¿sí? Si constituye renta gravada, obviamente el hecho generador de este impuesto se activa y tú entras como agente de retención. Ahora, este tributo tienes que cancelarlo a rentas y también tienes que entregarle a la persona a la que le estás comprando el bien o el servicio el comprobante de retención, máximo a los 5 días, ¿sí? Después de haber sido presentada la factura y obviamente haber sido acreditado en cuenta, lo que ocurra primero, ¿sí? Ahora bien, no te olvides que cuando ciertos contribuyentes suelen demorarse en la entrega del comprobante de retención, pueden haber multas, pueden haber sanciones que pueden llegar hasta el 5% del total del monto no retenido. Correcto. Solamente hay como para aclarar el tema de las retenciones en la fuente. Ahora, volvamos a un tema central, que es el tema de la renta. La renta, el fisco lo mira bastante, pero no te olvides que la renta es simplemente aquel ingreso gravado que genera el contribuyente en un periodo fiscal que bajo la normativa actual es un periodo que comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ahora, esta renta grava tanto para personas naturales como para contribuyentes o personas jurídicas, ¿correcto? Para las personas naturales, la renta obviamente va a ser gravada dependiendo de una tabla progresiva. Mira que estoy utilizando el término progresivo. Si habrás visto mis posts anteriores, podrás ver que estoy utilizando el mismo término de un principio fiscal súper importante, que quien más gana, el Servicio de Rentas Internas tratará de propender a que más carga fiscal tenga estos contribuyentes. Y ahí utilizamos el principio de la progresividad. Entonces, hay una tabla progresiva, que obviamente hay una tarifa exenta, ¿sí? Pero habrán tarifas que van subiendo dependiendo del rango salarial en el cual se encuentra el contribuyente, que puede bordear desde el 5% hasta un 30%, ¿correcto? Ahora bien, partamos ahí. Cuando un contribuyente quiere realizar el pago de su impuesto a la renta, yo aquí quiero hacer dos subdivisiones. Primero, un empleado que tiene su trabajo en una empresa y solamente tiene una relación de dependencia y nada más. Este tipo de contribuyentes, si superan la base, obviamente pues el empleador va a hacer la retención en la fuente correspondiente y va a presentar esto mensualmente al Servicio de Rentas a través del formulario 103. ¿Sí? Obviamente este impuesto, ¿sí? Tú no tendrás la obligación de presentar una declaración jurada en el mes de marzo o también llamada declaración de impuesto a la renta. No la tendrás que presentar, estás exento, porque tienes un único empleador. Ahora bien, si hay un contribuyente que tiene otra actividad comercial aparte de la única con su único empleador, ¿sí? Como una actividad profesional de comisionista u otras, aparte de sus 8 horas de trabajo cotidiano,
Obviamente tienen que hacer un cálculo de renta global, ¿no? Su renta grabada la tienen que restar de todos aquellos costos y gastos, pero ojo, no cualquier costo y gasto. Todos aquellos costos y gastos atribuibles a generar renta, ¿sí? A generar renta grabada, correcto, eso que lo tengan claro. Ahora bien, ahí ustedes determinan un factor importante que es la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Pero ojo, aquí un paréntesis. Hay contribuyentes, mejor dicho, todos los contribuyentes, estamos facultados a deducirnos nuestros gastos personales, como salud, eh, educación, vivienda, arte, principalmente, ¿ok? Obviamente hay un límite, no puede superar el 50% del total de ingresos grabados, eso simplemente como teoría para que lo tengan claro. Ahora bien, estas deducciones, ¿sí?, van a constituir también una deducción, el cual el contribuyente tiene que tomarla a efectos de determinar la nueva base imponible de impuesto a la renta. Y si el contribuyente fuese de la tercera edad o un contribuyente discapacitado, va a tener una deducción adicional. Por ejemplo, te doy un tip, para el tema del personal discapacitado tienen inclusive hasta el doble de la fracción básica como exoneración. Obviamente no va a ser ese 100%, ¿sí? Todo va a ir dependiendo del rango y porcentaje de discapacidad que tenga. Si tiene una discapacidad del 100%, el doble de la fracción básica aplicará como deducción para su cálculo de la base imponible al 100%, ¿correcto? Ok, y ahí determinarás el monto, el cual será la nueva base imponible, para poder calcular el impuesto a la renta. Ahora, no te olvides que también hay que deducir el monto de aportaciones que has hecho a la Seguridad Social también como una deducción fundamental. Si no, la base imponible estará mal calculada. Correcto. Y de ahí tú procederás a hacer tu formulario 102 en el mes de marzo y proceder a hacer el nuevo cálculo del impuesto a la renta que te tocará pagar. ¿Sí? Ahora bien, para los contribuyentes, no nos olvidemos que la tarifa actual es del 25% de impuesto a la renta. ¿Sí? Ahora, aquí hay una pequeña aclaración que me gustaría que la tengas clara. Todas aquellas empresas que no hayan presentado su anexo de accionista, obviamente Rentas los castiga y les hace que su declaración de impuesto a la renta, que lo tienen que hacer a través del formulario 101 en el mes de abril, ¿sí?, a través del 9º dígito del RUC, paguen un tributo del 28% del impuesto a la renta según la normativa actual vigente. También hay otra condición, que en el caso que tengan accionistas domiciliados en paraísos fiscales o países de menor imposición, también van a tener que pagar este 28%. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Siempre y cuando el accionista tenga más del 50% del capital social. Obviamente, y este accionista esté domiciliado en paraíso fiscal o un país de menor imposición. Si tiene más del 50% del capital social, la tarifa a pagar es el 28%. Sin embargo, si es menos del 50%, ¿sí?, va a ser una tarifa compartida, una tarifa que va a estar dentro del rango del 28% y otra tarifa que va a estar en el rango del 25%, ¿correcto? Solamente para que lo tengas claro. Ahora bien, dependiendo, hay ciertos casos que, por ejemplo, las microempresas, las pymes, de acuerdo a la última resolución vigente de diciembre del año pasado, van a tener inclusive beneficios. Por ejemplo, el impuesto a la renta para ellos no va a ser del 25%, sino del 22%. Entonces, te doy estos tips básicamente en dos rubros importantes, dos tributos importantes que administra rentas, para que tú puedas ir un poco interiorizando en qué tipo de controles y en qué tipo de revisiones enfocarte, las cuales veremos en post siguientes para poder hacer tu auditoría tributaria de manera más eficaz. Te dejo, sigue repasando y sigue viendo todo el material que sigo cargando en la plataforma de la universidad. Hasta entonces, éxitos. Un abrazo.